Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Rodríguez, tengo la matrícula 2202-8056, estoy cursando el módulo Sociedades y Contratos Mercantiles y este es el reto número 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales de la licenciatura en Derecho, y mi asesor es Alfredo Chávez Aguado. Respecto al reto 5, se refiere al análisis de un caso. Lo voy a leer. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatalenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno, y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Por lo que me voy a permitir dar contestación a las preguntas planteadas. La primera pregunta planteada es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Y la respuesta que su servidor pone a la consideración es: al revisar el contenido del contrato del caso que me ocupa entre dos estados de la aldea global, en este caso España y Nueva Zelanda, me percato que se trata de un contrato de compra-venta internacional, es decir, un contrato es internacional cuando presenta vínculos o contactos con dos o más estados en razón de la nacionalidad de las partes, de su domicilio, del lugar de celebración, del lugar de ejecución o de la ubicación de la cosa, o bien por la voluntad de las partes, cuya ley aplicable se determinan en función de una de derecho internacional privado o un tratado internacional, que para tal efecto se afirma y se fundamenta en la parte primera de la Convención de Viena en 1969, que a la letra indica que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular, en la página 2 de la citada convención. La segunda pregunta es: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? ¿Por qué? La respuesta que pongo a la consideración es derivado de la respuesta de la pregunta anterior. Efectivamente se trata de un contrato de carácter internacional, así definido en el artículo primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías de 2011, que a la letra dice: artículo 1. La presente convención se aplicará a los contratos de compra-venta de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. B. Cuando estos estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. 2. Se trate en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratados entre ellos, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de celebración. A los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes del contrato. Esto es la exigencia del contrato que traspasa las fronteras nacionales o regionales, ya sea por convenio de las partes o por una norma de derecho internacional privado, en razón de la nacionalidad o domicilio diferentes de las partes involucradas, por la cosa objeto del contrato, por el lugar de ejecución o por la voluntad de las partes o la decisión arbitral o judicial,
permite calificar a un contrato de internacional y, por tanto, surge la necesidad de determinar cuál es el derecho aplicable ante el concurso de leyes de cada caso. La tercera pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? La respuesta de su servidor es: ahora bien, al revisar el caso, infiero la forma de comunicación electrónica, correos o email en un contrato de compra-venta de mercancías, en cuyo caso se consideran los artículos 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales de 2007, en el que se menciona: la presente convención será aplicable en el empleo de las comunicaciones electrónicas en relación con la formación o el incumplimiento de un contrato entre partes cuyos establecimientos estén en distintos estados. Nos los indica en la página 2. Asimismo, define a la comunicación electrónica y mensajes de datos como: artículo 4. Por comunicación se entenderá toda exposición, declaración, reclamación, aviso o solicitud, incluida una oferta y la aceptación de una oferta, que las partes hayan de hacer o decidan hacer en relación con la formación o el incumplimiento de un contrato. Por comunicación electrónica se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. C. Por mensajes de datos se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el telefax o el telex o el telefax. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte? La siguiente pregunta es: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? La respuesta es: como ya mencioné en las preguntas anteriores, y al tratarse de un contrato de carácter internacional y al suscribir el mismo, participan dos partes que tienen derechos y obligaciones, vendedor y comprador, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 30, 31, 32, 33 y del 353 al 60 de la Convención, que a la letra dice: el vendedor deberá entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar cualquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención. Nos lo dice en la página 9. Respecto al comprador, deberá pagar el precio de las mercancías y recibirlas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente convención, en la página 17. En otras palabras, tanto la parte compradora y la vendedora deben cumplir lo siguiente: el vendedor deberá entregar las mercancías en el plazo o la fecha fijadas en el contrato o dentro de un plazo razonable. El comprador deberá pagar el precio. La obligación de pagar el precio por parte del comprador incluye también la de adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o reglamentos correspondientes para que sea posible el pago mediante crédito documentario, confirmado o transferencia electrónica de fondos. El comprador está obligado a hacer las gestiones, trámites y actos jurídicos necesarios a efecto de que sea posible dicho pago. Otra de las obligaciones que debe de tener el vendedor es en el lugar de entrega. La entrega de las mercancías debe hacerse precisamente en el lugar pactado en el contrato. Por otra parte, el comprador debe pagar el precio de las mercancías en el lugar pactado en el contrato. A falta de pacto, deberá pagarlo en el establecimiento del vendedor, y si el pago debe hacerse contra la entrega de las mercancías o de los documentos en el lugar en que se efectúe la entrega. Otra característica es las ventas con transporte. En el caso de compraventas que impliquen transporte, el vendedor deberá enviar aviso de expedición, contratar transporte adecuado a las circunstancias y en las condiciones usuales hasta llevarlos al lugar del transportista, o en su caso contratar seguro de transporte. Si no está obligado a contratarlo, debe proporcionar al comprador, a petición de este, la información disponible necesaria para ello. Por su parte, el comprador debe realizar el examen de las mercancías. Debe examinar o hacer examinar las mercancías en el plazo más breve, atendiendo las circunstancias.
Si el contrato incluye el transporte, el examen puede aplazarse hasta que hayan llegado a su destino, en el caso de que el comprador cambie el tránsito de su destino de las mercancías o las reexpida sin tener la oportunidad razonable para examinarlas. Otra característica del vendedor es entrega conforme. Las obligaciones de entrega por parte del vendedor implica que éste entregue mercancías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a lo estipulado en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato, esto es, que guarden conformidad a lo pactado. Y en este caso el comprador debe recepcionar las mercancías, está obligado a recibir las mercancías, que comprende la realización de todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que el vendedor efectúe la entrega, así como hacerse cargo de las mercancías. Por tanto, el vendedor debe hacer libre de pretensiones y derechos. Asimismo, la Convención de Viena previene que el vendedor deberá entregar las mercancías libres de cualquier derechos o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial que conociere o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del contrato. Y finalmente, el vendedor debe transmitir la propiedad de las mercancías y entregar los documentos. El vendedor debe entregar documentos relacionados con las mercancías de acuerdo a su precio y la cosa pactada. La siguiente pregunta se refiere a las partes no señalaron legislación alguna, entonces ¿cuál debe aplicarse? Respuesta. Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, es aplicable el artículo 45 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías 2011, dado que se trata de dos naciones que celebran un contrato de compra-venta. Para el caso que nos ocupa, se refiere al incumplimiento de la parte vendedora y que a la letra dice, artículo 45, si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato o a la presente convención, el comprador podrá ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. B. Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. La siguiente pregunta, considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Respuesta de su servidor. Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, es aplicable el artículo 45 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías 2011, dado que se trata de dos naciones que celebraron un contrato de compra-venta. Para el caso que nos ocupa, se refiere al incumplimiento de la parte vendedora y el hospital tiene diferentes opciones y acciones a seguir, las cuales comparto y describo a continuación. La primera, sustitución de mercancías. En caso de inconformidad, salvo que ésta constituya un incumplimiento esencial y se haya invocado la misma al vendedor dentro del plazo razonable, el comprador pierde el derecho a la sustitución cuando por un hecho u omisión imputables a este, incluidos la venta, el consumo o la transformación, le sea imposible restituir las recibidas en un estado idéntico a las que las recibió. La segunda opción, reparación para subsanar la inconformidad de las mercancías, salvo que no sea razonable. Para ello deberá otorgar un plazo suplementario de duración razonable para que el vendedor cumpla las obligaciones que le incumben. 3. Exigir la indemnización de daños y perjuicios, la cual no podrá exceder de la pérdida que el vendedor haya previsto o deberá haber previsto en el momento de la celebración del contrato, tomando en cuenta los hechos de los que tuvo o debió tener conocimiento. En todo caso, quien exige daños y perjuicios deberá adoptar todas las medidas razonables atendidas las circunstancias para reducir la pérdida y el perjuicio resultante del incumplimiento. El pago de daños y perjuicios es compatible con cualquier otra acción. 4. Exigir la diferencia entre el precio del contrato y el precio de la operación del reemplazo en caso de que hubiere procedido.
a hacer una compra de reemplazo o bien exigir la diferencia entre el precio señalado en el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución del contrato, con independencia de los daños y perjuicios. Y finalmente la quinta que pongo a la disposición es rebajar el precio en forma proporcional a la diferencia entre el valor que las mercancías efectivamente entregadas tengan en el momento de la entrega y el valor que habrían tenido en este momento mercancías conforme al contrato, salvo que el vendedor subsane la inconformidad entre los plazos previstos en la Convención de Viena. La siguiente pregunta: ¿crees que procede la cancelación del contrato? La respuesta de su servidor es: efectivamente, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías en 2011, resulta procedente declarar disuelto el contrato cuando el incumplimiento constituya la parte esencial del contrato. Esto en el artículo 49. Perderá ese derecho si no puede, por un hecho u omisión imputables a este, incluidas la venta, consumo o transformación, restituir las mercancías que hubiere recibido en un estado idéntico a las que recibió, de acuerdo al artículo 82. Es decir, la declaración de cancelar el contrato si el vendedor no entrega las mercancías dentro del plazo razonable, siendo dentro del cual debe cumplirse al comprador, o si se declara que no efectuará la entrega dentro de este plazo, o si la entrega parcial de mercancías o su entrega total constituyen un incumplimiento esencial del contrato, y de acuerdo a lo revisado del caso cumple tales hipótesis. Conclusión: enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el Laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Argumento mi respuesta. Al revisar la Convención de Viena relativo a los artículos 47 y 63 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional de mercancías de 2011, considera y autoriza a cada una de las partes para otorgar en estado de prevención a la parte que no cumple con cualquiera de sus obligaciones un plazo adicional, extraordinario y unilateral para el cumplimiento de la prestación debida. Dicho plazo se denomina suplementario, es decir, complementario al pactado de las partes, y ha de ser razonable, suficiente y necesario para que la parte que no cumplió dentro del plazo original pueda hacerlo en este adicional. La concesión del nuevo plazo no pretende fomentar la cultura de la mora en el deudor, sino preservar el contrato y evitar su frustración, además de fortalecer la acción de resolución que, conforme a la Convención, solo es posible en dos supuestos: cuando el incumplimiento es esencial en el contrato y cuando no se cumple con las prescripciones del plazo suplementario. Y para su servidor la cláusula deberá quedar en los siguientes términos: en el contrato no se causa por cualquier incumplimiento, sino solo por incumplimiento esencial o por incumplimiento del plazo suplementario. Para su servidor este es el cumplimiento de la actividad del reto número 5. Gracias, hasta luego.